Hace ya un tiempo que quería hacer este episodio. Me ha costado un poco poder desarrollar este guión porque lamentablemente no tengo el tiempo suficiente para dedicarme al podcast como querría. Como os he comentado en episodios anteriores, estoy en estos momentos haciendo una especie de barrido por la historia del teatro, antes de meterme de lleno en el siglo XX. Y la verdad es que me está viniendo muy bien porque si no fuese por este barrido, donde he vuelto para atrás con Eurípides, con Sor Juana Inés de la Cruz, con Marlowe, me los hubiese perdido. Y hubiese sido una pena porque a menudo uno suele ir, o por lo menos yo, a los nombres de alguna forma más populares, como Shakespeare, Calderón, Lope, y va dejando personajes que te suenan, pero te suenan menos, y cuando los coges y empiezas a leer su obra y sus vidas, te das cuenta de su contribución al devenir del teatro, que es brutal, como el personaje del que hoy te voy a hablar. Este señor emerge como una figura imponente de la Ilustración francesa, un intelecto multifacético, cuyas contribuciones abarcan la filosofía, la literatura y las artes. Entre su vasta obra, La paradoja del comediante se destaca como un texto seminal de la teoría teatral. Es un ensayo que, a pesar de haber sido publicado póstumamente, continúa generando debates y moldeando nuestra comprensión del arte de la actuación. Hoy quiero ofrecerte una exploración lo más exhaustiva que te puedo dar de esta obra fundamental. Analizaré la vida y la época de esta gran figura, sus contribuciones más amplias al pensamiento occidental, una sinopsis y un análisis breve sobre la paradoja del comediante, su propósito subyacente, la visión que tenía del teatro y del actor, la trascendencia histórica de este texto y su recepción por otros autores. Hoy, en Espacio Teatro, Denis Diderot y la paradoja del comediante. Comenzamos. Denis Diderot, o Diderot, como lo conocemos en español, nació el 5 de octubre de 1713 en Langres, una población situada en la región de Champagne o Champaña, al noreste de Francia. Su padre, Didier Diderot, era un maestro cuchillero de renombre. Esta procedencia artesanal podría quizás haber influido sutilmente en la posterior apreciación de Diderot por las habilidades técnicas inherentes a diversos oficios, quizás incluyendo aquí el oficio de la actuación. Diderot recibió su educación inicial de los jesuitas en Langres y continuó sus estudios en París, asistiendo a instituciones de prestigio, como posiblemente el Liceo Louis le Grand. En 1732 obtuvo el título de maestro en artes por la Universidad de París. Esta sólida formación académica le proporcionó una base firme en filosofía y teología. Inicialmente, Diderot consideró una carrera eclesiástica y brevemente estudió Derecho. Sin embargo, en 1734 tomó la decisión trascendental de dedicarse a la escritura, una elección que lo distanció de su padre y lo condujo a un periodo de dificultades económicas. Durante esta época llevó una existencia bohemia en París, subsistiendo gracias a diversas labores literarias, incluyendo traducciones. La temprana inmersión de Diderot en la doctrina religiosa, seguida por su rechazo y la adopción de la filosofía como vocación, revela una trayectoria intelectual significativa. Este cambio sugiere una inclinación hacia la razón y el pensamiento independiente en consonancia con los valores fundamentales de la Ilustración. La naturaleza estructurada y autoritaria de la educación jesuita probablemente proporcionó a Diderot un marco para la indagación intelectual. Su posterior abandono de este camino indica una mente crítica y cuestionadora, una característica distintiva de los pensadores ilustrados. Este espíritu independiente seguramente influyó en sus perspectivas poco convencionales sobre el teatro. El periodo de privaciones económicas y vida bohemia en París probablemente expuso a Diderot a una amplia gama de estratos sociales y expresiones artísticas, lo que pudo haber moldeado su comprensión del comportamiento humano y la representación.
vivir al margen de las estructuras sociales convencionales de su tiempo debió otorgarle una perspectiva única sobre las interacciones y motivaciones humanas. Esta observación de primera mano podría haber contribuido a su comprensión matizada de la actuación como profesión. La contribución más significativa de Diderot en el panorama intelectual fue su papel como editor principal y uno de los mayores colaboradores de la Encyclopédie o Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios. Esta monumental obra de 35 volúmenes, incluyendo suplementos e índice, tuvo como objetivo compilar y difundir todo el conocimiento humano basándose en la razón y la investigación crítica. Además de la Enciclopedia o Enciclopedia, Diderot produjo una vasta obra que abarca tratados filosóficos como Pensamientos filosóficos de 1746, la Carta sobre los ciegos para uso de los que ven, me encanta este título, de 1749, los Pensamientos sobre la interpretación de la naturaleza de 1754, también escribió obras influyentes a nivel literario, como Las joyas indiscretas de 1748 y también las obras de teatro El hijo natural de 1757 y El padre de familia de 1758, y también el ensayo sobre la pintura, escrito en 1765 y publicado en 1796. La paradoja del comediante fue escrita alrededor de 1773, pero fue publicada póstumamente en 1830. Si bien Diderot gozó de cierto reconocimiento literario durante su vida, principalmente por sus obras de teatro y sus contribuciones a la enciclopedia, muchas de sus obras más importantes e innovadoras, incluyendo la de Jacques Le Fataliste o Le Nouveau de Roumain y La paradoja del comediante, fueron publicadas solo después de su muerte. Esto sugiere que sus ideas a menudo estaban, digamos que adelantadas a su tiempo, o eran demasiado controvertidas para el público contemporáneo. Diderot fue una figura central de la Ilustración, encarnando sus valores fundamentales de razón, progreso y cuestionamiento de la autoridad tradicional. Su incansable trabajo en la enciclopedia, con el objetivo de difundir el conocimiento y, abro comillas, cambiar la forma común de pensar, cierro comillas, fue una manifestación directa del compromiso de la Ilustración con la razón y la mejora de la comprensión humana. El proyecto de la enciclopedia fue una empresa tremenda, masiva, destinada a organizar y presentar sistemáticamente todo el conocimiento disponible a través de una lente racional. Esto se alinea perfectamente con el énfasis de la Ilustración en la razón como la herramienta principal para comprender el mundo y desafiar la superstición y la ignorancia. El liderazgo de Diderot en este proyecto lo establece firmemente como una figura clave en el movimiento. La enciclopedia sirvió como un poderoso motor para la difusión de ideas radicales y a menudo controvertidas, desafiando la autoridad tanto de la Iglesia como del Estado al promover la tolerancia religiosa, por ejemplo, o la libertad de pensamiento, o el valor de la ciencia y la industria. Esto a menudo condujo a la censura y al conflicto con los poderes establecidos. Hay que entender que la Francia del siglo XVIII era una sociedad que estaba estructurada bajo el antiguo régimen, un sistema caracterizado por significativas desigualdades políticas, sociales y económicas. La sociedad francesa estaba rígidamente dividida en tres estamentos: el clero, la nobleza y los plebeyos, el tercer estado. Y con los dos primeros estamentos disfrutando de numerosos privilegios, mientras que el tercero soportaba la mayor parte de los impuestos, pues el caldo de cultivo que se generó ahí, pues estaba hecho básicamente para que las ideas de la Ilustración pues entraran en la sociedad de forma muy potente. Porque Francia enfrentó una serie de crisis financieras a lo largo del siglo XVIII, dado por los exacerbados costos de las guerras, incluyendo la participación en la guerra de independencia de los Estados Unidos y el gasto extravagante de la monarquía bajo el reinado de Luis XV y luego, posteriormente, Luis XVI. Y esta inestabilidad financiera, junto con las desigualdades sociales, pues condujo a un descontento generalizado en la población francesa, como es de esperar.
Así que el fermento intelectual de la Ilustración influyó directamente en la opinión pública francesa, proporcionando así un marco filosófico para poder cuestionar el orden social y político existente e inspirando ideas revolucionarias sobre la libertad y la igualdad. Hay que decir que la convocatoria de los Estados Generales en 1789, destinada supuestamente a abordar la crisis financiera, se convirtió finalmente en un catalizador de la Revolución Francesa. Los principios fundamentales de la Ilustración, la razón y la libertad individual, contrastaban muy fuerte con la estructura jerárquica y basada en los privilegios del antiguo régimen francés. Esta tensión fundamental creó y generó el terreno fértil para la agitación intelectual y social. Es dentro de este contexto donde los escritos de Diderot, incluyendo sus teorías teatrales, deben entenderse, porque es un entorno de creciente conciencia social y política y hay un floreciente deseo de reforma. Las dificultades económicas, como decía, y la percibida injusticia de la monarquía francesa crearon, por tanto, una audiencia receptiva para pensadores como Diderot, que eran una alternativa de organización social basados en la razón y la igualdad. Y el compromiso de Diderot con la reforma teatral puede verse como parte de este movimiento intelectual más amplio, dirigido a mejorar la vida humana a través de la razón y el examen crítico de las instituciones existentes. Diderot, hizo muchas contribuciones y podemos decir que las hizo en diferentes facetas. Por un lado está la filosófica. Las perspectivas filosóficas de Diderot evolucionaron significativamente a lo largo de su vida. Progresó desde un deísmo inicial hasta abrazar el ateísmo y el materialismo filosófico, argumentando que la materia y el movimiento son los constituyentes fundamentales del universo. Fue Diderot un firme defensor del empirismo, enfatizando la importancia de la experiencia sensorial y la observación como las principales fuentes de conocimiento. Este enfoque en la observación probablemente, influyó en su análisis de la actuación. Digo yo. Diderot exploró también cuestiones de moralidad, ética y naturaleza humana desde un punto de vista secular, buscando comprender el comportamiento humano sin recurrir a explicaciones religiosas. Sus principales obras filosóficas, como las que nombraba antes, como Pensamientos filosóficos o La conversación entre Lambert, o el sueño de Lambert, mejor dicho, demuestran su pensamiento filosófico en evolución. Su compromiso con el materialismo y el empirismo probablemente moldeó su visión de la actuación como una habilidad que podía aprenderse y perfeccionarse a través de la observación y el esfuerzo consciente, en lugar de depender únicamente de la sensibilidad emocional innata. Si el mundo se entiende a través de interacciones materiales y la entrada sensorial, entonces la representación de las emociones en el escenario podría analizarse y replicarse mediante una observación cuidadosa de las expresiones y comportamientos externos. Esto se alinea con su argumento a favor del juicio y el control sobre el sentimiento espontáneo en los actores. Otra contribución importante la hizo en el campo de la literatura. Diderot fue un escritor prolífico y versátil que produjo novelas, diálogos y obras de teatro en diversos géneros, utilizando a menudo estas formas para explorar temas filosóficos y sociales de manera atractiva y estimulante. Experimentó con estructuras narrativas y diálogos filosóficos, traspasando los límites de las formas literarias convencionales. Sus obras más notables son La monja, que fue escrita en 1760, Jacques el fatalista y su amo, escrita en 1773, y la novela filosófica El sobrino de Rameau, terminada en 1774, que es un diálogo satírico sobre la moralidad y la sociedad. La disposición de Diderot a experimentar con formas literarias y desafiar las narrativas convencionales en su ficción sugiere una inclinación similar a cuestionar y redefinir las normas establecidas en otras áreas, incluyendo aquí también, por tanto, la teoría teatral. Su enfoque innovador de narración y de desarrollo de personajes en sus novelas
podría haberlo llevado a pensar críticamente sobre la comprensión tradicional de cómo los actores deben encarnar a los personajes en el escenario. Otra de sus contribuciones fue también como crítico de arte. Diderot es ampliamente reconocido como el primer crítico de arte profesional. Él revisaba regularmente los salones de París, las exposiciones de arte anuales. Él trabajaba también por una revista privada que se llamaba, si lo digo bien, La Correspondance Littéraire, que era una revista privada que circulaba entre una audiencia selecta. Sus perspicaces e influyentes escritos sobre arte, particularmente su Essai sur la peinture, que es el ensayo sobre la pintura, exploraron los principios de la estética, las técnicas de pintura y el papel del artista. Su ojo crítico y su enfoque analítico del arte visual probablemente formaron su perspectiva sobre las artes escénicas. La experiencia de Diderot en analizar y criticar el arte visual, centrándose cómo los artistas crean efectos y evocan emociones en los espectadores, probablemente proporcionó un marco para su pensamiento sobre cómo los actores logran resultados similares en el escenario. Así como un pintor utiliza el color, la composición y las pinceladas para transmitir significado y emoción, Diderot pudo haber considerado quizás que la actuación como una forma de arte similar requiere técnicas específicas y elecciones calculadas para crear un impacto deseado en el público. Este enfoque analítico de la creación artística es evidente en su Paradoja del comediante. En esta obra, la Paradoja del comediante adopta la forma de un diálogo entre dos interlocutores anónimos, lo que permite a Diderot presentar y explorar sus ideas sobre la actuación a través de un dinámico intercambio de perspectivas. El argumento central del ensayo desafía directamente la creencia generalizada de que los grandes actores son aquellos que sienten genuinamente las emociones de los personajes que interpretan. Diderot postula que la sensibilidad emocional extrema es perjudicial para la capacidad de un actor de ofrecer consistentemente una actuación convincente. Argumenta que los actores verdaderamente grandes, paradójicamente, no experimentan realmente las emociones que representan en el escenario, sino que confían en el juicio, el intelecto y una profunda comprensión del comportamiento humano para crear una ilusión convincente de sentimiento. ¿Cómo os quedáis? ¿Qué pensáis vosotros de esto? Diderot enfatiza la importancia de la adhesión del actor al guión y a un modelo ideal del personaje concebido por el dramaturgo. Este modelo sirve como un plano para la actuación del actor, guiando sus acciones, su discurso y sus gestos. Diderot destaca el marcado contraste entre la personalidad profesional del actor en el escenario y su vida personal fuera de él, sugiriendo que la capacidad de encarnar una amplia gama de personajes requiere un cierto grado de desapego de las propias emociones. Caracteriza al actor ideal como un gran burlador trágico o cómico, como un gran burlón trágico o cómico que entrega hábilmente las palabras del poeta y evoca emociones en el público sin necesariamente sentir esas emociones él mismo. Diderot sugiere que la maestría del actor radica en su capacidad para imitar meticulosamente los signos externos de la emoción, la voz, las expresiones faciales, los gestos, de una manera convincente, que el público es completamente engañado creyendo que el actor siente genuinamente lo que está representando. Por tanto, el núcleo de la paradoja de Diderot es la idea contraintuitiva de que el desapego emocional y el control intelectual son esenciales para lograr el impacto emocional más poderoso y consistente en el público. Esto desafía la noción romántica del actor como alguien que se pierde en su papel a través de un sentimiento genuino. Diderot observó que confiar únicamente en las emociones personales podría conducir a actuaciones inconsistentes, ya que los sentimientos de un actor podrían variar de noche a noche. Razonó que un enfoque más confiable implica una representación calculada
y hábil de signos emocionales, basada por tanto en una comprensión exhaustiva del personaje y la obra. El énfasis de Diderot en el actor como intérprete de la visión del dramaturgo subraya, por tanto, la importancia del texto dramático y el papel del actor en dar vida a ese texto a través de una actuación cuidadosamente elaborada. En la Ilustración, la razón y el orden eran muy valorados. La perspectiva de Diderot se alinea con esto al sugerir que la actuación del actor debe guiarse por la comprensión racional de la obra y el personaje, en lugar de por impulsos emocionales espontáneos. El propósito principal de Diderot al escribir La paradoja del comediante fue, sin ninguna duda, desafiar y en última instancia desmantelar lo que él percibía como nociones erróneas y sentimentales sobre el arte de la actuación prevalecientes en su época. Su objetivo era, por tanto, ofrecer una comprensión más racional y analítica de las habilidades técnicas del actor. Buscó, por tanto, profundizar en la naturaleza fundamental de la representación teatral, explorando las virtudes y cualidades específicas que distinguen a un actor verdaderamente grande. Al examinar la mecánica de la actuación, Diderot pretendía elevar el estatus de la actuación de mera imitación a una forma de arte sofisticada que requería destreza intelectual y dominio técnico. El ensayo se inspiró en parte en las observaciones que Diderot hizo sobre las actuaciones del renombrado actor de David Garrick durante su visita a París en 1751. El estilo de actuación controlado pero profundamente impactante de Garrick probablemente proporcionó en Diderot un ejemplo del mundo real que contradecía el énfasis prevaleciente en el derramamiento emocional en el escenario francés. El propósito de Diderot también fue provocar también un debate intelectual y fomentar una comprensión más crítica y matizada del arte del actor. Al presentar sus ideas como una paradoja, pretendía sacudir al lector de sus suposiciones y considerar una perspectiva diferente sobre la relación entre emoción y actuación. Cuestionó específicamente la excesiva dependencia de la sensibilidad, la exhibición excesiva de emoción que estaba de moda en la sociedad y el teatro francés del siglo XVIII. Diderot argumentó que la verdadera excelencia artística provenía del control y el juicio más que de la expresión emocional desenfrenada. El compromiso de Diderot con las actuaciones de David Garrick sugiere un cambio en su propio pensamiento sobre la actuación, alejándose del sentimentalismo del escenario francés hacia una mayor apreciación de un enfoque más controlado y técnicamente hábil. La reputación de Garrick por su naturalismo y su capacidad para evocar fuertes emociones sin una aparente exhibición excesiva probablemente impresionó a Diderot, llevándolo por tanto a cuestionar las convenciones teatrales francesas de su tiempo. Pero también hay que decir que los ingleses son muy diferentes a los franceses, a los españoles, a los italianos, que somos mucho, o a los latinoamericanos, que somos mucho más expresivos. Pero bueno, no voy a hablar de lo que yo pienso, sino que de lo que plantea Diderot en su paradoja. Estaba en que esta observación que hizo constituyó sobre la actuación de David Garrick, constituyó una base crucial para su paradoja, porque al enmarcar su argumento como una paradoja, Diderot apuntó estratégicamente a captar la atención del lector y estimular así el pensamiento crítico sobre el arte de la actuación, que eso viene siempre muy bien, porque a menudo el arte del actor es un arte bastante incomprendido, y la única forma de comprenderlo es detenerse, mirarlo y poder analizar lo que estamos viendo. Porque Diderot pienso que buscó llevar la discusión más allá de las nociones simplistas de sinceridad emocional y hacia una comprensión más sofisticada de las habilidades técnicas e intelectuales que debe tener un actor. Una paradoja está diseñada, por tanto, para desafiar las suposiciones y presentar una idea aparentemente contradictoria que, tras un examen quizás más detenido, revela una verdad más profunda. El uso de este recurso literario por parte de Diderot indica su intención de remodelar fundamentalmente la comprensión
que se tenía de la actuación. Diderot pues creía firmemente que el teatro tenía una función social y ética significativa, por tanto lo consideraba una herramienta poderosa para la instrucción moral y la promoción pues, de las ideas, de la virtud, capaz de influir en el comportamiento público y contribuir al mejoramiento general de la sociedad, que esto es una idea que se va a repetir en toda la historia del teatro. Creía que al presentar personajes con los que el público pudiera identificarse, enfrentándose a dilemas morales, el teatro, por tanto, podía fomentar la empatía y la reflexión en el espectador. Defendió, por tanto, el desarrollo de un nuevo género dramático conocido como drama burgués. De esta forma, se centró en la vida y las preocupaciones de los individuos de clase media, alejándose del enfoque tradicional en héroes aristocráticos y grandes temas históricos o mitológicos. El drama burgués tenía como objetivo explorar los problemas sociales contemporáneos y transmitir mensajes morales relevantes para la vida cotidiana del público. En su escrito sobre teoría dramática, Diderot comparó famosamente la vida social con una gran fábrica-taller, sugiriendo una visión mecanicista de las interacciones sociales y quizás implicando que el teatro podría servir como una especie de laboratorio social para examinar el comportamiento humano. Un poco, yo creo que Brecht toma un poco de esta idea para su distanciamiento. Pero bueno, eso lo pienso yo. La defensa del drama burgués por parte de Diderot refleja el cambiante panorama del siglo XVIII. Con el ascenso de la clase media y un creciente interés en historias contemporáneas y con las que el público pudiera identificarse en el escenario, la Ilustración enfatizó la importancia de la razón y la experiencia individual. El drama burgués, al centrarse en la vida y los problemas de la gente común, resonó con este cambio de enfoque, ofreciendo una forma de participación teatral mucho más accesible y relevante para un público más amplio. La creencia de Diderot en la función moral y ética del teatro se alinea con los objetivos didácticos de la Ilustración en las artes, considerando el arte como un medio de educación y mejora social. Los pensadores de la Ilustración creían en el poder de la razón y el conocimiento para poder mejorar la sociedad humana. ¿Vosotros qué pensáis? Porque esas son ideas que van a estar hasta hoy en día resonando. De hecho, resuenan, pero ahora cada vez nos cuesta creer más, porque los contratos sociales pues están todos rotos. También es por eso que hay un auge, por ejemplo, de otra vez del totalitarismo. Pero bueno, no quiero entrar yo en mis opiniones, pero al estar hablando sobre el contexto, sobre cómo estas ideas que surgen en esta época, cómo han llegado, cómo han envejecido, porque han pasado casi 3 siglos de esto. Y el teatro pues siempre ha de ser un espejo de su sociedad, como Diderot pretendía la suya. Nosotros ¿cuál va a ser nuestra manera de hacer y de ver el teatro? ¿Cuáles son los temas que debemos tocar? Como decía, Diderot vio el teatro como una plataforma para transmitir lecciones morales y fomentar el comportamiento virtuoso en el público a través de narrativas atractivas y personajes con los que la gente pues, se pudiera identificar. Diderot expresó su preferencia por lo que podría denominarse el drama de la vida cotidiana, sugiriendo que incluso los escenarios y situaciones domésticos ordinarios podrían ser vehículos poderosos para explorar cuestiones morales y mejorar la comprensión del público sobre la virtud y el vicio. Esta idea la va a coger el realismo y el naturalismo casi, digamos que 60 años después. No hay ninguna duda que la paradoja del comediante ha tenido un impacto profundo y duradero en la historia de la teoría y la práctica teatral, convirtiéndose en una piedra angular de las discusiones sobre la naturaleza de la actuación. Su énfasis en el diálogo natural, los personajes con los que el público podía identificarse y la exploración de problemas sociales contemporáneos en el drama burgués contribuyó al movimiento más amplio hacia el realismo en el teatro que ganaría impulso en el siglo XIX. A menudo se le atribuye a Diderot la introducción del concepto de la cuarta pared, la barrera imaginaria entre los actores y el público, que tenía como objetivo mejorar la sensación de realismo en el escenario al alentar a los actores a comportarse como si no estuvieran siendo observados.
la paradoja central presentada en el ensayo, el debate entre el sentimiento versus la técnica de la actuación, ha seguido siendo un importante punto de discusión y controversia entre actores, directores y teóricos del teatro durante siglos. La obra de Diderot representa un punto de inflexión crucial en la evolución de la estética teatral, desplazando el enfoque de representaciones idealizadas de figuras heroicas a representaciones más fundamentadas y con las que el público pudiera identificarse con individuos comunes que enfrentaban desafíos cotidianos. Esto, pues, allanó el camino para el desarrollo de formas de drama más complejas psicológicamente y socialmente más relevantes. Al abogar por el drama burgués y el realismo, Diderot desafió las convenciones del teatro neoclásico, que a menudo se centraba en temas grandiosos e históricos y en actuaciones estilizadas. Sus ideas reflejaban un creciente interés en representar las realidades de la experiencia humana en el escenario. El perdurable debate provocado por la paradoja de Diderot destaca la tensión fundamental entre diferentes enfoques de la actuación, si debe ser impulsada por una emoción genuina o por la habilidad técnica y la comprensión intelectual. ¿Qué pensáis de esto? ¿Qué os resuena más a vosotros que estáis escuchando esto? Porque esta discusión subraya la complejidad del arte del actor y la falta de un método único y universalmente aceptado. El hecho de que las ideas de Diderot sigan siendo debatidas y reinterpretadas por figuras prominentes en la historia del teatro pues demuestra su perdurable significado y su capacidad para provocar el pensamiento crítico sobre la esencia misma de la actuación. Esto pues le ha traído, por tanto, detractores y gente que está a favor un poco de sus ideas. Por ejemplo, el influyente Konstantin Stanislavski, cuyo sistema pues revolucionó la actuación en el siglo XX, al que le tengo dedicado un capítulo que fue uno de los primeros, creo que el 19, pues él se involucró con las ideas de Diderot, desarrollando después su propio concepto del arte de la representación, que en algunos aspectos pues se basó en el énfasis de Diderot de la técnica y el control. O también el renombrado maestro de actuación Lee Strasberg, que es una figura clave en el desarrollo del método de actuación en Estados Unidos. Él consideró el análisis de Diderot como el intento más significativo de abordar el problema de la actuación, que es un problema que es hasta el día de hoy. Esto sugiere que incluso los defensores de los métodos de actuación basados en la emoción reconocen la importancia de la idea de Diderot. Ya hablaremos cuando entremos en el siglo XX sobre Lee Strasberg y sobre su método, que es completamente opuesto al que planteaba Diderot. También estuvo, ahí vuelvo un poco para atrás, André Antoine, que también cogió las ideas que tenía Diderot para su teatro libre. Y bueno, también tuvo detractores, como el influyente director de escena Teodoro Komisarjevski, si es que lo he dicho bien, que criticó la sugerencia de Diderot de que un buen actor debía observarse a sí mismo, porque eso podía conducir a una autoconciencia perjudicial. O también algunos actores y teóricos contemporáneos argumentan que una conexión emocional genuina con el papel pues es esencial para crear una actuación convincente y creíble, y que el énfasis de Diderot en el desapego pues puede contribuir a un estilo de actuación frío y poco atractivo. Creen que mientras el actor sea hábil y la actuación esté bien construida, el público se sentirá atraído por la historia independientemente del estado emocional del actor. Nuevamente, preguntas, ¿qué pensáis ustedes sobre esto? Yo tengo ideas contradictorias. Me parece fascinante las ideas de Diderot, pero también entiendo también a la gente que no está con sus ideas. Yo soy mucho más del teatro físico y de la organicidad, pero siempre desde el ámbito más de la conciencia del cuerpo. Por tanto, me alineo más quizás con Diderot que con las líneas de actuación que solamente abogan por un actor sensible. Pero bueno, volviendo a Diderot y sus ideas, pues el hecho de que hayan sido ideas que han sido abrazadas por una parte y desafiadas por otra, demuestra su profundo y continuo impacto en nuestro campo, que es el teatro. Su paradoja, pues, ha servido como
como punto de referencia crucial para las siguientes generaciones de actores y teóricos, impulsándolos pues a refinar y a veces a rechazar sus conclusiones en el desarrollo de sus propios enfoques del oficio. Las diversas reacciones a la teoría de Diderot pues resaltan la complejidad de la actuación, como he dicho ya, y la existencia de diferentes enfoques filosóficos y prácticos de la forma del arte. El hecho de que sus ideas sigan siendo debatidas sugiere que tocan cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la actuación y la relación entre el actor, el personaje y el público. Para concluir, vamos a decir que Denis Diderot es un intelectual imponente de la Ilustración que realizó importantes contribuciones en la filosofía, la literatura y la crítica del arte, y que su Paradoja del comediante pues se levanta como una obra fundamental en la historia del teatro, desafiando pues la sabiduría convencional sobre la naturaleza de la actuación. El argumento central de la paradoja, pues como lo he dicho tantas veces ya, pero que no me cansaré de repetir para que nos quede claro tanto a mí como a todos los que están escuchando, es que los grandes actores logran sus actuaciones más poderosas y consistentes no a través de la experiencia emocional genuina, sino a través de un juicio agudo, una comprensión intelectual y un dominio magistral de su oficio. Abogó Diderot por un enfoque mucho más racional y técnicamente competente de la actuación, enfatizando la importancia de adherirse a la visión del dramaturgo e imitar hábilmente los signos externos de la emoción. Yo, en esta última parte, no estoy del todo de acuerdo. Creo que al dramaturgo no hay que traicionarlo, pero tampoco hay que hacerle caso en todo. Me gusta más la idea de un mapa, que el guión es un mapa y el cual uno como actor pues ya está en el territorio, se encuentra con cosas que el dramaturgo no ha visto o no sabía que iban a estar, porque va cambiando. Imagínate si tú montas Shakespeare, un mapa de 1594 visto en 2025, pues el territorio ha cambiado bastante, y como esa obra resuena hoy en día hace que, si bien no traicionemos a Shakespeare, tengamos una visión propia de su Romeo, de su Hamlet o de su Rey Lear. Y ahora sí, para finalizar del todo este capítulo, quiero concluir diciendo que si bien su paradoja ha sido tanto elogiada como criticada por las generaciones posteriores de actores y teóricos, su legado perdurable radica justamente en eso, en su capacidad para provocar el pensamiento crítico y dar forma a la discusión en curso sobre el arte de la actuación. Y hasta aquí por hoy. Espero que hayas disfrutado del capítulo, que te haya parecido interesante y no demasiado farragoso. Y si es así, pues siempre lo puedes volver a escuchar. Ahora sí, hasta la próxima. Si te gustó este capítulo, suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales, o mejor aún, con tus amigos. Y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro.